Muy buenos a todos mis amantes de Shingeki de la historia compleja, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un error en el poder de los titanes. Y es que después de un tiempo haberme estado repasando un poco la historia de los titanes, desde que nacen con la muerte de Ymir hasta donde vamos ahorita, con la caída del muro, con el retumbar, etcétera, etcétera, me he podido percatar de una cosa. Y es que puede que exista un error correspondiente al poder de los titanes de Shingeki no Kyojin. A ver, que también tengo el punto de que posiblemente no sea un error, sino más bien sea una falta de lore. ¿A qué me refiero? A que les faltó contarnos cierta parte de la historia, ya que en sí el error que voy a contar pues puede solucionarse fácilmente si se agregara un poco de cosas a la historia. Y es que teniendo en cuenta el universo que creó Hajime Isayama, es posible solucionar esto con un deseo en sí. Ya que, como sabemos todos, en el mundo o en el universo de Shingeki no Kyojin, mientras seas un eldiano puedes pedirle a Ymir, o sea, mientras seas un eldiano de sangre real y poseas el poder del fundador, puedes pedirle deseos a Ymir como si fuese pues una lamparita mágica. ¿Listo? Entonces ahora sí, sin alargarme tanto en la introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, y es que lo que vamos a estar hablando es acerca de cómo se pasa el poder de los titanes, que ahí hay un pequeño error. Y es que vamos a tener muy en cuenta el cómo se pasaba el poder de los titanes, o sea, cómo se heredaba en el pasado, o sea, en el pasado de la historia de los titanes, a cómo se pasa actualmente en el año en el que vamos en Shingeki no Kyojin. Y es que debo decirlo desde ya, ha habido un cambio demasiado tremendo de un punto al otro, el cual no se alcanza a explicar. Entonces, para poder tener en cuenta esto, mostrar el pequeño error o la falta de lore que había, pues vamos a estar hablando de el traspaso de los poderes al comienzo y el traspaso de los poderes ya donde vamos ahorita. Entonces vamos a empezar ya con la comparación. Bueno, vamos a comenzar hablando de cómo se traspasan los poderes en la actualidad, ya que todos nos encontramos mucho más familiarizados con esta parte, ya que pues se nos muestra desde el inicio de la historia de Shingeki, por lo menos desde el primer episodio. Entonces, la forma en la que conocemos que se traspasan el poder de los titanes unos a otros es de la siguiente manera. Tienen que haber dos personas. Uno, el que posea el poder del titán, o sea, el que pueda ya transformarse, o sea, la persona que tenga el titán cambiante, independientemente de cuál sea. Y dos, la que lo vaya a obtener, sí, aquella persona que vaya a ser el heredero pues de ese poder. Entonces, ya teniendo a las dos personas, lo que va a suceder es que van a tomar a la persona que tenga el poder, lo van a encadenar porque por alguna razón tienen que encadenarlo, porque él no está haciendo esto de manera voluntaria, ¿verdad? No van a dejar que se escape. Eso es lo gracioso, que se supone que va voluntariamente a pasar el poder a otros sabiendo que se lo van a comer y aún así lo amarran. Eso es algo gracioso. Bueno, pues toman a la persona que la van a devorar y la amarran ahí. Y cogen una jeringuilla, una inyección con líquido, ¿cómo es que se llama? Encefalorraquídeo, bueno, de titán, y se lo inyectan al que va a ser el heredero. Con ello, esta persona, el heredero, se transformaría en lo que yo denomino un titán salvaje. Todos aquellos que hemos podido ver pues desde el comienzo de la serie, aquellos que no son titanes cambiantes, sino más bien son eldianos que fueron transformados a su versión titán, pues al inyectarle pues este líquido en su espina. Pues bueno, con este eldiano ya transformado, lo único que queda es dejar que este se acerque al titán cambiante y lo devore totalmente completo. O sea, tiene que devorárselo vivo. Y de esa manera pues podrá obtener así el poder del titán. Luego de que pase un tiempo, lo que va a suceder es que la persona que se haya transformado en titán, el heredero, volverá a su forma humana y ya con el poder
del titán que acabó de devorar. Y así es como se va pasando el poder de los titanes actualmente. Sí, haciéndole un pequeño resumen a lo que acabo de decir, es el heredero y el que ya posee el poder. La jeringuilla se la dan al heredero, se transforma en un titán, se come al que ya tiene el titán cambiante, sí, el portador. Entonces pasa un tiempo, vuelve a ser humano y ya tiene el poder de los titanes o el del titán que hayan elegido para él ahí. Así es como vamos actualmente. Pero entonces ahora vamos a explicar la parte del pasado, porque es muy diferente a como lo acabamos de contar. Y es que en el pasado no se necesitaban todas estas cosas que se utilizan en la actualidad en la era moderna de Shingeki no Kyojin. No era tan complejo, por lo menos no se necesitaban tantas cosas específicas. Y es que ahora mismo voy a explicar el por qué, narrando el cómo se pasaban los poderes en el pasado. Para ello va a ser bastante importante contar la primera vez que se pasó el poder de una persona a otra, y es cuando Ymir Fritz muere. Bueno, cuando ella muere, lo que hace el estúpido del rey Karl Fritz es descuartizar a su esposa, bueno, esposa entre comillas porque tenía bastantes esposas, descuartizarla y dársela de comer a sus hijas para que supuestamente pues pudiera pasar el poder de Ymir a ellas, ya que ellas eran sus hijas, compartían su sangre, compartían su linaje, pues podría caber la posibilidad de que pudiera pasar el poder a sus hijas. Pues ahí es donde tenemos que centrarnos. Y es que ¿cómo ocurre todo esto? Bueno, la descuartiza y se la sirve en jarras a sus hijas. La condición es que se la coman toda. Sus hijas no están transformadas en titanes, están normales, como humanos normales, y aún así se están comiendo a su madre. Se la terminan devorando por completo, que eso es lo que se nos deja entender, todo incluyendo músculos, dedos, pies, todos lados, hasta su espina que se encuentra en su columna. Se lo comen absolutamente todo y ya después obtienen el poder de los titanes. O sea, mira en este punto que no tuvieron que transformarse en un titán salvaje para poder obtener el poder de otro titán. Sí, ahí es donde quería llegar a ese punto, porque es algo que no se nos menciona para nada, por lo menos ese cambio entre traspasar un poder en el pasado al actual. Sus hijas simplemente devoraron a su madre, todas terminaron consumiendo su espina, que es tal parece donde se hallaba el poder, y las tres obtuvieron el poder de los titanes, que eso también es otra curiosidad, ya que se supone que cuando alguien se come a otro titán solo obtiene el poder de ese titán. Pero en esta ocasión sus tres hijas, María, Rose y Sina, al comerse a la espina de su madre, obtuvieron tres poderes de titán. Por un lado, el fundador, y las otras dos obtuvieron dos poderes de titán adheridos a ese. O sea, no eran como si el poder del fundador se hubiera dividido, no. Simplemente se crearon dos poderes de titán adicionales a eso, por ahí, los cuales vendrían a pertenecer a los 9 titanes que actualmente conocemos. Entonces ahí ya vas viendo la diferencia. Por un lado, no necesitan transformarse en titanes. Por otro lado, al consumir la espina de un portador, 3 o más personas pueden obtener el poder de los titanes. Y así de fácil era. Así de fácil era simplemente el pasarse el poder de unos a otros. Y hay algo que también quiero aquí dejar en claro, y es que tampoco era necesario comérselos vivos. Como expliqué anteriormente cuando hablaba de cómo se pasaban los poderes actualmente, pues tenían que transformarse en titanes y además de eso comerse al portador vivo para de esa manera obtener el poder en sí y no perderlo. Pero en el pasado lo que sucedía era que el portador del poder del titán primero moría y luego la persona que iba a tomar ese poder simplemente sacaba la espina de su cuerpo y se la comía. Y así obtenía el poder. O sea, no había necesidad de la parte tan grotesca de comerse a la persona estando viva. Sí, ahí también donde haya ese pequeño error o falta de lore, pues en la historia del poder de los titanes. Entonces, la pregunta actual es, ¿cómo pasamos de poder consumir al portador muerto y obtener el poder de los titanes sin necesidad de transformarse en uno,
a tener que transformarse a través de una inyección en un titán salvaje y tener que consumir al portador estando vivo. Y es que después de darle un poco de vueltas, porque esto es algo que no se menciona y no recuerdo que tampoco se hubiera mencionado, y he podido llegar a la siguiente conclusión, y es que todo tiene que ver con el poder del titán fundador y aquellos que poseen este poder. ¿A qué me refiero? Pues que todo aquel que tuviera el poder del fundador y tuviera la sangre real podría utilizar a Ymir como vasija de los deseos, como lamparita de los deseos, y pedirle a ella que creara, deshiciera o hiciera algún tipo de cambio. Y eso lo pudimos ver bien con Seke cuando le pidió que le quitara la capacidad de reproducirse al pueblo de él y al pueblo de Ymir, que ella estuvo a punto de cumplirlo hasta que Eren la detuvo. Entonces, teniendo eso como ejemplo, podemos decir que cualquier persona que tuviera el poder del fundador y tuviera la sangre real podría hacer que Ymir hiciera un cambio en el pueblo de Elia. Entonces ahí es donde viene mi teoría, porque esto no se presentó pues en la obra, obviamente. La teoría vendría siendo de la siguiente manera: pues que un portador del titán fundador que tuviera sangre real, o sea que fuera uno de los reyes del pasado del pueblo de Ymir, simplemente hubiera optado por cambiar toda la estructura como estaba anteriormente vista para pasar el poder de un lado a otro. ¿En base a qué? Pues en base al peligro que representaba perder uno de los titanes, perder el poder de uno de los titanes, ya que como sabemos, la forma antigua de pasarse el poder era que el portador muriera para que luego alguien se comiera su espina y así obtener el poder. Pero siempre cabía la posibilidad de que el portador muriera y no pudieran encontrar su cuerpo, por lo cual se perdería el poder de ese titán. Entonces el rey lo que habría hecho sería cambiar las cosas, hacer que Ymir hiciera que cuando uno de los portadores de los 9 titanes muriera, pues el poder, en vez de quedarse en su cuerpo hasta que alguien lo consumiera, simplemente se reapareciera en alguno de los otros eldianos vivos, y así evitar el peligro de que si se moría el portador, pues cabía la posibilidad de perder también el poder. Todo viene a tener sentido de esta manera, de que el rey haya pedido este deseo a Ymir o este cambio, y así pues tendríamos todo lo que vendría a ser la actualidad de cómo funciona ahora el cambio de poder entre los titanes, en donde tenés que comerte al portador vivo para obtener el poder del titán, ya que como sabemos el deseo en parte era que al morir pues este poder reapareciera en alguno de los eldianos al azar del pueblo de Ymir y así no se perdía. Pero en el caso actual, como sabemos, pues eso no le conviene a los de Marley, ya que si llegase a morir uno de los portadores, puede que ese poder reapareciera en alguno de los eldianos de Paradis, que como sabemos los consideran una gran amenaza. Entonces, todo de esta forma vendría a tener absoluto sentido en torno a cómo ha cambiado el pasar el poder de los titanes en el pasado a como está ahora. Pero como dije, esto es porque yo lo he teorizado, pero si no tenemos cuenta esta teoría, todo vendría a ser un error o un error por falta de lore, ya que como dije, esto puede arreglarse fácilmente agregando un poco de contexto a la situación, un poquito de historia a la historia. Y como han podido ver, todo esto lo he creado teniendo en cuenta las bases de la historia de Shingeki no Kyojin. O sea, no me he inventado absolutamente nada creando cosas que nunca podían suceder. Simplemente he tomado en cuenta las bases de Shingeki no Kyojin, teniendo en cuenta el hecho de que Ymir puede cumplir deseos y hacer cambios en los eldianos para teorizar toda esta parte. ¿Listo? Entonces esto vendría a ser todo. Esto vendría a ser pues todo este error con respecto al poder de los titanes. Más adelante en otro video les estaré explicando más cositas acerca de cosas curiosas de este poder que posiblemente nadie haya hablado. Entonces pues de momento hasta aquí hemos terminado con este video. Si les ha gustado dejen su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo suba un video, que es casi diario. También déjenme aquí en la caja de los comentarios qué les ha parecido el video, qué opinan acerca del tema, qué piensan ustedes acerca de esto. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.